jóvenes caballeros que están en el área de la investigación de la historia, pero también la comisión de historia ha decidido abrir un capítulo, y este capítulo es de poesía, pero a la vez también hemos visto por conveniente ingresar a un mundo un poco desconocido, y se refiere a las leyendas, mitos, cuentos que se dan en Cochabamba, indudablemente en Bolivia. La temática es amplia. Se han escrito diversos libros, entre ellos Jesús Lara, tiene una obra de leyendas y mitos. De la misma manera, hemos estado viendo el señor Delio Alcaraz Macías, ha escrito también otro libro. Hoy vamos a tener la presencia de 3 investigadores que nos van a abordar una serie de cuentos y leyendas que se han dado en Cochabamba. La pregunta es, ¿por qué surge en la historia la leyenda? Y en la antigua Grecia de la leyenda surge la mitología, lo mismo en Roma. Pero el campesino labriego del valle de Cochabamba, sin ninguna escuela, también es un forjador de cuentos geniales. El hombre, la persona, tiene una capacidad intelectiva impresionante, y esta es su capacidad imaginativa. Da lugar justamente a la leyenda, o a las leyendas, a los cuentos, etc. En el área urbana un poco se ha perdido, en el área rural se sigue forjando. Hay tertulias que se efectúan donde uno y otro ha de referir un cuento, una leyenda. Vamos a iniciar como vicepresidente de nuestra institución, que es el ingeniero Diego Figueiredo, quien es un destacado investigador de la historia, también del turismo. Y él nos ha de ofrecer las leyendas y cuentos de Cochabamba. Ingeniero. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Hola. Muchas gracias por asistir a este conversatorio que, bueno, lo hemos denominado con el doctor Villarroel leyendas e historias de Bolivia, ¿no? Y vamos a conocer un poco de estas leyendas e historias. Muchas leyendas en nuestro medio como que son tomadas como parte de la historia, son tomadas como si fueran una realidad o una verdad. Pero vamos a ir viendo también en este conversatorio que no todo lo que nos cuentan como verdad había sido historia, algunas son leyendas. Y una de esas historias muy famosas, muy conocidas, que incluso en la carrera de turismo en Cochabamba, en diferentes universidades, la toman como una realidad, como una verdad irrefutable, es por ejemplo la leyenda del cóndor de la plaza. La tradición local nos indica, ¿no?, que hace mucho tiempo existía un cóndor en la plaza principal.
Este cóndor, al parecer, pues sobrevolaba la zona. De alguna manera, al estar en la ciudad, fue, no vamos a llamarlo domesticado totalmente, porque obviamente es un animal salvaje, pero convivía, coexistía con todas las personas que vivían en Cochabamba. Tanto así que, pues en la policía le daban comida, ¿no? O sea, fue prácticamente la mascota de la policía boliviana. Como toda ave de rapiña y parte de su naturaleza, el momento de buscar comida también no solo esperaba que la policía le brinde alimento, ¿no? También cazaba. Y no solo cazaba, pues, ratoncitos que habían en la plaza. También atacaba a algunos gatitos de los vecinos, algunos perritos pequeños de los vecinos. Incluso algunas personas temían por sus hijos, ¿no? Porque caminaban cerca de la plaza con sus hijos, el cóndor podría atacar a alguno de los niños. Pasa que en uno de los tantos días que sobrevolaba el cóndor en la plaza, ataca a una señora que estaba con su epi, digamos, se llama, estaba con su comida en la parte de atrás de su aguayo, y pues la hace caer. La señora era una persona mayor, y al hacerla caer, pues bueno, el cóndor va y se lo come su comida, y toda la gente empieza a asustarse, ¿no? Porque prácticamente empieza a atacar a las personas. Recordemos que los cóndores, al ser unos animales salvajes, tienen la capacidad de matar seres humanos. Cuando están en libertad en su territorio, pueden asesinar, ¿no? Así que bajo esa idea de la población, una población que de alguna manera todavía no tenía esa cultura de preservación o una cultura naturalista, pues deciden que era un peligro para toda la ciudad. Así que deciden que de alguna manera deberían eliminar al cóndor. La policía, al ser prácticamente dueños de este cóndor, lo atraen con un poco de comida, le dan un gran pedazo de bistec, que le llamábamos, un pedazo de asado en pleno patio de honor de la policía. Y bueno, mientras el cóndor comía el asado, la policía se forma y lo fusila, ¿no? Ustedes saben que un paredón de fusilamiento normalmente está conformado por varios soldados, los cuales algunos tienen balas de salva y otros con balas reales, ¿no? Más que todo para que nadie sepa quién es el que realmente dio muerte a la víctima fusilada, ¿no? Y en este caso, con todos los honores que sería parte de la policía, fusilan al cóndor. Muchas personas mencionan que este sería el origen del cóndor de la plaza, ese monumento que podemos encontrar en pleno centro de la plaza principal. Pero algunas cartas de algunos investigadores, por ejemplo von Beck, que fue un investigador muy famoso alemán que vino hace más de 100 años a Cochabamba e hizo unas investigaciones fabulosas en el área de las aves, tiene unas cartas muy interesantes en las que menciona, por ejemplo, que habría visto al cóndor de la plaza al lado del cóndor estatua, ¿no? O sea que al parecer eran contemporáneos, o sea que no podría ser el origen del cóndor que nosotros conocemos el cóndor del cual les he relatado su historia, ¿no? Así que de alguna manera hay muchas historias que nos cuentan que no son verdad, ¿no? Así que el origen del cóndor de la plaza principal, del monumento como tal, no es la leyenda o esta tradición, mejor dicho, el cóndor que realmente existió en carne y hueso en la plaza principal de Cochabamba, ¿no? Esta historia es más o menos de hace 100 años atrás, porque hace 2 años, si no me equivoco, atrás se celebró, se conmemoró, mejor dicho, los 100 años de von Beck en Cochabamba. Así que más o menos haciendo esos cálculos sería hace 100 años atrás más o menos la existencia de este cóndor real que vivía en la plaza principal de Cochabamba. Entre otras historias que no netamente son reales, porque esta del cóndor es algo real que ha pasado en la plaza principal, que se denominaría tal vez más tradición, también hay mitos e historias, ¿no?, que envuelven o le
tratan de dar una explicación a ciertas cosas. En este caso, en la provincia Bolívar, se da una leyenda muy interesante que es la leyenda de la coca. Esta leyenda la extraigo de este libro que justamente el doctor Villarroel mencionó, que es el libro de Delio Alcaraz Macías, Cochabamba, Tradiciones, Leyendas, Mitos y Cuentos Populares. Un libro muy recomendado si les gusta este tipo de historias. Esta leyenda del mito de la coca radica en que cuentan que hace mucho tiempo el dios Inti era el único que podía probar la hoja de coca. La hoja de coca solo estaba reservada para el dios Inti, para el dios Sol. Nadie más podía probar la hoja de coca. Y se cuenta que varios seres sobrenaturales, algunos los llaman los huacas, que vivían en diferentes lugares, en cerros, montañas, ríos, cementerios, tenían la envidia, ¿no?, del dios y decían, ¿por qué solo él puede tener esa hoja sagrada y nosotros no? Que nosotros también somos seres especiales en este mundo. Así que bueno, empiezan a confabular, ¿no? Empiezan a idear un plan de cómo poder obtener esa hoja sagrada para ellos. Así que le hablan a una llamita, el cual su nombre era Urau, y le empiezan a charlar, ¿no? Y le empiezan a, como algunos conocemos como el cuento del tío, ¿no? Empiezan a decir, sería bueno que vayas, le charles al dios Sol, tal vez tú como eres un ser tranquilo y buena gente y demás, tal vez te puede invitar algo y una vez que te invite nos invitas a nosotros. Y bueno, la llamita como que cae en sus engaños y mentiras de estos huacas, ¿no? que querían conocer el sabor de la hoja de coca. Así que la llamita tampoco era tan tonta, así que agarra y dice, si voy donde el dios Sol me va a mandar a otro cuerno, no me va a hacer caso, no me va a invitar. Así que idea el plan de ir donde su esposa, Quilla, que sería la luna, va donde Quilla y le empieza a pedir el favor de que le pueda obsequiar algunas semillas de esta milenaria hoja de coca. Estas semillas de la hoja de coca al parecer estaban en el cinturón de Quilla, ¿no? Quilla tenía un cinturón en la cual tenía una bolsita donde se encontraban las semillas de esta hoja sagrada. Bueno, la llamita va, le pide, le ruega, pero aún así esta diosa o la esposa del dios Sol, Quilla, le niega y le dice, no, mi esposo se va a enojar y demás. Bueno, la llamita un poco desanimada dice, bueno, no me ha querido dar por las buenas, voy a hacerla distraer y me voy a robar unas cuantas semillas. La distrae, evidentemente, un momento de distracción, sustrae su bolsita con las semillas de la hoja de coca y escapa. Obviamente, cuando Quilla se da cuenta de que le habían robado las semillas, se lo cuenta a su esposo. Inti, totalmente enfurecido, decide matar a la llamita. Dice, la voy a encontrar y la voy a matar a modo de escarmiento. No puede ser que alguien se haga la burla de los dioses, ¿no? Así que bueno, ni bien se entera la llamita del tema de que el dios solo la estaba buscando, la llamita estaba de ida donde las huacas para darles las semillas, ¿no? Para que ellos puedan plantar y demás. Pero cuando se entera de que el dios Inti lo estaba buscando por todo lado, se escapa hacia otro lugar, ¿no? Porque obviamente la gente le vio hacia dónde estaba yendo y demás, así que empieza a escapar por todos los poblados habidos y por haber. Y cae a un lugar que se llama Cantas. En este pequeño poblado, los pobladores como que se apiadan de la llamita y dicen, nosotros te vamos a ocultar del dios Inti, porque qué macana que te quiera matar, ¿no? Y bueno, la llamita se oculta en ese poblado y se entera que la princesa de ese poblado estaba muy enferma. Así que la llamita dice, bueno, algo que le puedes tal vez sanar es invitarle un poco de estas hojas sagradas. Pero como no tenía las hojas como tal, agarra y les deja unas cuantas semillas a los pobladores y les pide que esas semillas las planten, que una vez que la planta salga, las hojitas se las puedan dar a la muchacha. Como todo esto era un viaje mágico, ¿no?, de la llamita con los dioses y demás, pues plantan la plantita y a las pocas horas
sale una planta y salen las hojitas, sacan las hojitas, le dan las hojitas a la princesa para que pueda pichar, y tal cual, la princesa se sana, ¿no? Y obviamente toda la población muy agradecida, pues le dicen a la llamita, no te podemos seguir ocultando del dios sol. Y bueno, la llamita sabía que tarde o temprano el dios sol iba a dar, ¿no? con la llamita, y peor iba a ser la furia del dios sol, porque también se iba a desquitar con los aldeanos por prácticamente desafiarlo, ¿no? por ocultar a una fugitiva, ¿no? De alguna manera. Así que la llamita decide escapar, y en todo su fuga, en todo lo que se dio a la fuga, que escapaba de poblado en poblado, en cada población siempre había alguna persona que sanar, ¿no? Así que fue esparciendo las semillas por todos los lugares que pudo esta llamita, hasta que la llamita se cansó y ya no pudo más, ya no pudo continuar más, ya no podía seguir escapando, hasta que el dios sol la encuentra, y antes de matarla se da cuenta que la llamita había compartido estas hojas con toda la población, y toda esa población estaba agradecida no solo con la llamita, sino con el dios sol, puesto que las hojas de coca que el dios sol les había, o sea, que eran del dios sol y ahora estaban prácticamente al acceso de toda la población, pues les había servido para poder sanarse y brindarles energía y demás. Así que el Tata Inti decide perdonar a la llamita, ¿no? Y de esa manera la convierte a la llamita en una constelación. Así que entre todas las constelaciones que también podemos encontrar en las ¿qué le llamaríamos esto? Normalmente las constelaciones que conocemos son los signos del zodiaco y demás, ¿no? O sea, la Osa Mayor, la Osa Menor, pero en el mundo andino también tienen sus constelaciones, así que una de las tantas constelaciones está esta llamita, ¿no? Bueno, esa es un poco de la leyenda de la coca, de la hoja de coca, pero esta leyenda es del poblado exactamente de la provincia Bolívar, ¿no? Es una parte de la tradición oral de este lugar. Otra tradición muy interesante que tiene que ver mucho con la realidad, ustedes se darán cuenta que muchas leyendas y muchos cuentos de alguna manera tienen parte de una verdad, o tienen parte también de algo que la gente ha visto y quiere contar, pero no se atreve, así que lo hace de manera de cuento o manera de ficción. Y esto pasa en Castro Ranchos, un poblado en Clisa. Resulta que en este lugar, en Clisa, existía una capilla muy bonita dedicada al señor de Suicuni. Esta capilla, al parecer, albergaba grandes fortunas, joyas de todo tipo, de oro, diamantes, todo tipo de joyas. Pero lo curioso es que con el paso del tiempo, todas esas joyas iban desapareciendo. Habían cruces así de oro, bañadas en oro, y con incrustaciones de piedras preciosas, y de la nada de la cruz empezaban a desaparecer algunas piedras, y luego la cruz, y así poco a poco iban desapareciendo algunas cosas que existían en esta capilla. Así que los pobladores dicen, qué raro, ¿qué será? ¿Por qué está desapareciendo? Así que hablan con el monje, con el encargado de la capilla, de que no, ¿cómo puede ser que estén desapareciendo? ¿O debe entrar alguien a robar y demás? Y bueno, por cosas del tiempo, lo cambian al monje de destino, o sea, le mandan a otro lugar. Así que el día que el monje tenía que irse del poblado, cuentan que se cae el cielo, una lluvia, pero así de esas terribles, de esas que inundan todo, ¿no? Al parecer, cuando el monje se estaba yendo del poblado, como la lluvia era tan intensa, el monje resbala y se da contra una piedra, y esa piedra tenía un filo, y justo cuando se cae, se da en esta parte, y cuenta la leyenda que el monje queda decapitado. Todos, obviamente, como al monje lo respetaban y decían, pucha, era el sacerdote prácticamente del pueblo, pues solo encuentran la cabeza del monje y dicen, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde estará el resto de su cuerpo? Pasa un poco el tiempo, se seca todo, los ríos bajan de nivel,
y encuentran el cuerpo del monje. El cuerpo, sumamente pesado, al parecer llega hasta un lugar medio profundo del río. ¿Y por qué estaba tan pesado ese cuerpo? Estaba lleno sus bolsillos de las distintas joyas y cosas que han desaparecido del lugar. Y cuenta esta leyenda que de alguna manera, cuidado con el celular, está grabando por si acaso. Perdón. Muchas gracias. Y bueno, cuenta esta leyenda o esta tradición que Dios, enojándose con este mal sacerdote, o este sacerdote ratero, pues lo había castigado de esa manera, ¿no? Y de esa manera también la población habría recuperado todas las joyas que se habrían llegado a perder en esta pequeña capilla inclisa. Esta historia no está muy lejos de la realidad, ¿no? Muchas iglesias, conventos, seguramente muchos conocen historias de que, bueno, desde la época colonial, desde la fundación de estos distintos templos, pues se hace regalos, ¿no? De gente muy adinerada, regalan cuadros, regalan joyas, y todos los templos tienen sus joyas muy preciadas. Pero con el paso del tiempo muchas de estas joyas van desapareciendo. En los mismos inventarios antiguos se pueden encontrar varios objetos, pero cuando contrastamos con los inventarios actuales ya no hay tantos objetos. Alguna vez escuché que en el templo de Tarata habían algunas joyas preciosas y hasta nuestros días ya no podemos encontrar esas joyas, ¿no? Y qué raro, qué pena que pasen este tipo de cosas. Sin ir muy lejos, hace algunos años, doña, ¿cómo se llama la señora viuda de Barrientos? La amiga que viene. Gloria. Doña Gloria de Barrientos nos contó que su mamá fue excomulgada, su mamá de aquí de Cochabamba. Su mamá lleva, el pasaje que está justamente al frente de aquí, Fidelia Corrales de Sánchez, lleva el nombre de la mamá de esta señora y fue excomulgada justamente por detener, no sé si llamarlo robo directamente, pero por no detener que la iglesia empiece a llevarse algunas cosas, entre cuadros, joyas, pinturas y demás, de la capilla de Santa Teresa, ¿no? De aquí de Cochabamba. Y esa es una historia reciente, tampoco es algo tan antiguo, eso debe ser el año 70, pues, más o menos, o más antiguo. El 55. Ah, perdón. Pero es historia reciente, no es tan antiguo. Y es un hecho real, ¿no? Así que muchas leyendas también se basan en este tema de cosas reales que van pasando en nuestras calles, en nuestras narices. Otra historia muy interesante, y esto lo he encontrado en el periódico El Heraldo, investigando algunas cositas del Teatro Achá. Muchos de nosotros conocemos que el Teatro Achá supuestamente tiene fantasmas, que hay unas historias fabulosas en el Teatro Achá de fantasmas aparecidos, que hay un tipo con un sombrero de copa que pasea por allá, con capa blanca también, y bueno, muchas personas que han actuado en el Teatro Achá pueden contar y pueden decir que han visto a estos aparecidos y a estos fantasmas, ¿no? Y bueno, esta historia es pues sumamente antigua, de uno de los primeros periódicos que tuvo Cochabamba, y esto está en la crónica, en el libro del arquitecto Carlos Lavallén. Si alguno de ustedes lo conoce o puede adquirir el libro, realmente se los recomiendo. El libro se llama Crónica del Teatro Achá. Este libro pues recapitula muchas, no solo leyendas, sino parte de la historia, y quienes se han presentado. O sea, un libro fabuloso, sumamente documentado de la historia del Teatro Achá, y entre todas esas documentaciones que maneja el libro está esta parte del periódico que dice así. No lo voy a leer porque es bastante amplio, pero se los voy a contar de una manera un poco resumida. Cuenta que el cuidador del Teatro Achá
estaba ahí todo tranquilo con su perrito, ya era casi medianoche, creo que ya era 3 de la mañana incluso, ya era tarde, ¿no? Y empieza a escuchar unos ruidos en el teatro, ¿no? Y el cuidador obviamente vivía dentro del teatro. Así que empieza a escuchar ruidos. Para la mala suerte de este cuidador, era su segundo día trabajando en el teatro. Así que ya le habían contado que pasaban cosas medio raras en el teatro. Así que el tipo todo sugestionado empieza a decir, ay no, qué cosa estará pasando allá afuera. Se encierra en su cuarto, le da miedo y empieza a escuchar más ruidos. Empieza a escuchar cosas que se caen y demás. Dice, pucha, no, si no salgo a ver qué está pasando y mañana amanece todo roto y demás, me van a echar la culpa a mí. Como soy nuevo y nadie me cree, pues me van a hacer pagar todo. Así que bueno, su perro no dejaba de ladrar además, ¿no? Por los ruidos que habían dentro del teatro. Así que dice, bueno, ya ni modo, voy a tener que salir. Así que bueno, bien agarrado de un palo y con su perro amarrado, sale de su cuarto así todo asustado. Empieza a recorrer un poco el teatro, no encuentra nada, pero cada vez que escuchaba algún ruido iba hacia ese lugar donde había ruido, pero ya no encontraba qué cosa estaba causando el ruido. El ruido se iba moviendo por el teatro, subía, bajaba, iba por todo lado, y el cuidador estaba pues sumamente asustado, arrebatado, hasta que un rato de eso siente que el ruido estaba medio cerca, o sea, a 2 habitaciones de donde él se encontraba. Y el perro estaba ladra, que te ladra, así que le gana el perro y suelta la cuerda y el perro va hacia ese cuarto donde estaba esa escena sobrenatural, ¿no? El cuidador ahí sin la ayuda del perro, con su pequeña linternita y su palo, muerto de miedo, se va acercando hacia el cuarto y del cuarto sale asustado y arrebatado el perro. Peor todavía, pues el cuidador estaba más asustado. Si el perro se ha asustado, es perro guardián. Ya, el pobre cuidador ya no sabía qué hacer, ya estaba pálido, ya estaba a punto de un ataque cardíaco. Así que dice, no, guay, ¿qué voy a hacer? Sale corriendo detrás del perro y trata de llamar a la policía, pero estaba todo asegurado en el teatro y demás, no sabía qué hacer y dice, pucha, si salgo a hablarle a la policía también me van a ver de loco. ¿Cómo voy a estar diciendo hay un fantasma que me está acosando? Y peor, como era su segundo día de trabajo, el que esté llamando a la policía, el cuidador, el que se supone que tiene que cuidar el teatro, que esté llamando a otra persona para que lo cuide a él, no daba, pues así que dice, pucha, ¿ahora qué hago? Ya, buscaré, veremos qué pasa, ¿no? Sigue buscando, hasta que logra dar, resulta que un caballo de la policía se había entrado por una puerta que conecta el Teatro Achá con la policía, se había entrado. Y el caballo había estado enfermo y el policía encargado del caballo, como vio que ya era un poco tarde, lo había dejado mal amarrado en un sector, y como estaba mal amarrado el caballo se soltó, pues el caballo hizo todos los desmanes dentro del teatro, y obviamente el caballo adolorido porque estaba enfermo y asustado porque no conocía el lugar, pues hizo destrozos por todo el teatro, ¿no? Y bueno, eso en la crónica del periódico menciona, ¿no? Y el pobre e infeliz cuidador, todo arrebatado, nos ha contado esta historia la madrugada de este viernes, algo así. Realmente una crónica muy interesante de algunos cuentos que no se conocen mucho y que han pasado en el Teatro Achá. Doctor, ahora no sé quién quiere continuar, contarnos algunas leyendas de... Tenemos la presencia del licenciado Rubén Ramiro Claros. Él ha realizado una serie de estudios de literatura, de licenciatura en ciencias jurídicas, es abogado. Se ha especializado en educación de adultos, ha realizado cursos de diplomado, gerencia y gestión social, también de administración y gerencia de instituciones educativas. Ha realizado proyectos educativos sociales. Lo propio se ha dedicado a la investigación científica educativa, estrategias metodológicas para trabajar en aula,
evaluación educativa, diseño curricular, educación a distancia, o sea, de una elevada especialización en ese arte, lo llamo arte de educar. Pero a la vez es autor de una serie de libros, entre ellos En coautoría La Luna y los Perros, libro de cuentos. Otra obra, tenemos historia. Otra obra, Cuentos a cada tierra de leyenda viva, que van a ofertarnos después. Es una obra muy interesante, Leyenda Viva. Una obra que he leído, me ha agradado mucho, porque se refiere a aspectos que en parte, en mi criterio, ya no son leyendas, son hechos históricos. Luego ha recibido una mención honrosa de un concurso nacional de cuento Adela Zamudio, con el cuento Los Niños de la Noche. Es miembro de grandes poetas iberoamericanos. En fin, es para nosotros una gran satisfacción tener un intelectual que nos va a referir sus experiencias sobre lo que significan las leyendas en el orden propiamente literario. Licenciado. Bueno, muchas gracias. Primeramente, un cordial saludo a todos los presentes. Es realmente grato. Estuvimos la anterior semana en este mismo salón y había, creo que la mitad de personas. Esto va creciendo y es bonito. Es decir, que la literatura no está muriendo. Vemos a muchos jóvenes aquí. Qué bien, es una gran alegría. Que los tiempos han ido cambiando y es diferente ahora. Decíamos hace rato, decía Diego, que generalmente la leyenda puede ser verdad en un determinado momento. Y es así. Nosotros, al menos las personas mayores, venimos del tiempo en que la leyenda era verdad. Existían los duendes, existía el Caracín y existía el diablo. Como dice Isabel Allende, la luz eléctrica ha matado a estos demonios. Ya la realidad es diferente, especialmente en la ciudad. Para mí, de repente, venir a contar es más difícil que escribir. Porque agarro, me concentro, escribo, reviso y venir a contar esas cosas. Mucho he tenido que estudiar algunas cosas que he escrito. Hemos escrito en este libro Leyenda Viva, que sacaba cuentos exclusivamente de Sacaba. Aquí nuestro amigo Mario Vargas conoce bastante bien la leyenda del Guayco, la leyenda de la Virgen del Amparo. Son cuentos que mucha gente ya ha escrito sobre esto, pero sin embargo hay otros cuentos nuevos que no han sido escritos. Por ejemplo, Ayamó, o la colina del muerto. No sé si has escuchado esa leyenda. No. La idea es ir rescatando los cuentos, las leyendas, no mueren. Como decimos, los recogemos del polvo del camino. Quizá de alguna brisa suave que nos trae leyendas de otros confines. Pero hay que rescatarlos, escribirlos, reescribirlos, tener esa memoria viva, porque va a ser honrar a nuestro pueblo, honrar a nuestros abuelos. Ellos eran quienes nos contaban primero los cuentos. Luego, cuando niños, no había televisión, no había internet, no había WhatsApp, no había chateo, no había nada. Era una comunicación más estrecha, más personal. Salíamos luego de los deberes, de las tareas, en la nochecita a jugar con los muchachos del barrio. Nos poníamos a jugar entre todos para que después, llegado un cierto momento, formemos un círculo. ¿Para qué? Para contar cuentos de terror. Y había algunos cobardes que no querían irse solitos y esperaban hasta tarde para que les acompañemos, ¿no? Pero esa era la vida. No había mucha energía eléctrica. Había cuentos muy, muy bellos.
Ahora vamos a relatar algunos que hemos ido rescatando, como les digo, de algunos viajes, de alguien que nos ha dicho una palabra, ir hilando, porque al final el cuento es eso. No es una verdad histórica, si bien puede recoger hechos históricos en su lugar, si bien puede narrarnos cómo era eso, cómo era el lugar. Hace rato, por ejemplo, nos decían del cura de Tarata que se había robado las joyas. Aquí teníamos un monseñor bastante famoso, se deben acordar, Genaro Plata Burro, por mal nombre, generó plata y borró, ¿se acuerdan? Que se robó la fortuna de la iglesia y se fue. Entonces, otra historia muy conocida, por ejemplo, es la historia de la Virgen de Ocupiña, especialmente entre los católicos. Casi todos los conocemos. Era una niña que iba a pastar sus ovejas. Bueno, ¿qué será? No siempre las niñas que pastan ovejas encuentran vírgenes y santos, pero parte, creo, de la tradición. Vio a la Virgen en el cerro y fue al pueblo a contar la buena nueva. Y decía, Urcupiña, ya está en el cerro. Fue toda la gente y vio a la Virgen. Y desde ahí se da la tradición de la Virgen de Urcupiña. Tal es la tradición que la Virgen de Ocupiña bendecía especialmente en el aspecto monetario. Mucha gente iba a prestarse plata. Han hecho desaparecer el cerro de la Virgen. Ahora la Virgen tiene que prestarse plata que llevan en molquetas, piedras y yates para poder prestarnos plata a nosotros. O sea, ¿cómo vamos a devolver? Pero algo así es de la historia de Ocupiña. Bueno, vamos a empezar con una historia de Sacaba que es muy conocida. Es la historia de la calle del Diablo o el Huayco. ¿Alguna vez has debido estar ahí como pecador, como todos hemos estado alguna vez? Sucede que en esa época Sacaba era un poblado muy pequeño todavía. Se confundía con las haciendas. El pueblo prácticamente estaba dentro de las haciendas. De los maizales salían los demonios a aterrorizar a los borrachos y a todos los transeúntes que hayan osado andar ya un poco tardecito. Este lugar era muy conocido y hasta ahora subsiste el Huayco, la calle del Diablo. Era muy conocido por las chicherías asentadas en ese lugar. Chicha de la mejor calidad, elixir de los dioses. Sucede entonces que todo el mundo se ponía de acuerdo y decían, hay Gallari donde Doña Tomasa, y todos se iban a la casa de Doña Tomasa a empezar la chicha. Iban los de pulso firme, tiro certero, iban con la rayuela, los guitarreros al rural. En la puerta de la chichería dice que Doña Tomasa esperaba con su jarra de chicha y su tutuma, y a todo el que llegaba le invitaba: pasa papito, pasar. Además de que ella, antes de que la gente empiece a tomar, invitaba un plato de comida, como era tradición en las chicherías. Podía ser matambre, conejo, fidiosucho. Su frase favorita de Doña Tomasa era: nadie bebe con estómago vacío. Todo el mundo entonces, contento, feliz, iban desde aquí de las ciudades, porque las chichas de allá eran muy mentadas. Pero la chicha se producía de diferente manera en esa época. No es como ahora, sino que se empezaba con el proceso del muco. ¿Alguno conoce qué es el muco? Es agarrar y poner harina de maíz en la boca, remojarlo en saliva y formar unas bolas que después se dejaban al frente y al día siguiente se secaban al sol. Después de las jornadas de trabajo, los campesinos especialmente iban a las chicherías para hacer el muco. Buenas noches, Doña Tomasa. Buenas noches, Tatay. Y hay cubuche y si tú pitiarico. O sea, buenas noches, Doña Tomasa. Buenas noches, ¿cómo estás? Entra nomás, sentate ahí. Y le daban un cuero de oveja
y su porción de harina de maíz para que empiece con el buqueo. Bueno, dice que a la luz de la luna llena, que es especialmente cuando salen los demonios, han debido escuchar incluso del hombre lobo que sale cuando hay luna llena, apareció un personaje vestido de negro con sombrero de ala ancha, y lo mismo que los campesinos decían: buenas noches, mamá, buenas noches, tatay, acercamos, tiarito. Y él buscaba el lugar más oscuro del salón, solitario, le daba su porción de maíz, de harina de maíz, y comenzaba el buqueo. Luego de que se tenía la cantidad suficiente del muco para la chicha, se empezaba con la elaboración. Servían en grandes pailas de bronce todo el muco mezclado con chancaca y otros elementos. Se dice que el aroma de la chicha salía por las rendijas de las puertas, trepaba los techos de las viejas cocinas y descendía nuevamente para salir por las ventanas anunciando la buena nueva: va a haber gallari donde doña Tomasa. Iban primeramente las comadres con su jarra, tocaban la puerta. ¿Quién es? Soy tu comadre, soy la Juana, comadre Tomasita, invítame pues a ropito. Entonces el arrope era otro subproducto de la chicha que todo el mundo quería consumir, y se iban contentas las señoras con esta deliciosa mazamorra. Los niños de la misma manera bailaban alrededor de la paila al son de las burbujas que producía la chicha, cada uno con su palito, para buscar la bicicleta, que era la chancaca que se iba pegando al borde del perol. Eso era la bicicleta. Entonces, y las mamás: no, cuidado, Yojaya, te vas a enfermar, te va a doler tu barriga, no comas tanto, te va a dar fiebre. Y al final de todo este proceso llegaba el día en que los parroquianos podían disfrutar de la chicha. Doña Tomasa, como siempre, parada en la puerta con su pluma grande, acercamos un joven Alfredo, el curino, Silvico. Dice que se llenaba totalmente la chichería, como decíamos hace rato, aún en un rincón jugando rayuela. Tú te he ganado, me debes una lata, y la lata se pagaba inmediatamente. Y al otro lado estaban las cuecas, los guayos al son de los caparreros. Entonces, una vez que se armaba la fiesta, también llegaba el extraño del sombrero de ala ancha. Para esta ocasión, para el gallari se contrataban especialmente cholitas jóvenes que invitaban a tomar a los parroquianos. Servite pues, joven, yo tomo más que vos, ¿qué pasa pues? La chicha no es para el piso, incitaban. Y mientras más venían también, los parroquianos eran más audaces, trataban de enamorar a las cholitas. Alguna de las cholitas se acercaba al misterioso hombre con su balde de chicha en un rincón, intentando coquetearlo, siendo rechazado por esto. En principio generaba curiosidad la presencia del hombre, y al final decían: debe ser algún doctorcito de la ciudad, que nos importa que se quede solo. Por este lugar también pasaban de manera forzosa los entierros hacia el cementerio. Ya se escuchaba de lejos la banda melancólica y generalmente el llanto de las mujeres detrás del difunto. Paraban un rato en la chichería para salir a ver quién era el muerto. Todos esperaban que pase la señal de la cruz y que en paz descanse, para luego volver a la chichería. Algunos de los acompañantes del difunto dice que se quedaba, furtivamente escapaba y se quedaba en la chichería. Todo iba pasando, y los domingos en la mañana, para la primera misa, el sacristán tocaba las campanas llamando a la población. Entonces iban todos a misa.
primeramente las monjas en primera fila, luego más atrásito las beatas y finalmente el pueblo. Y más atrásito todavía estaban los pecadores, los marinos, los que habían hecho la falla italiana y diáfanes. El cura, como buen sacerdote, llamaba a la reflexión y los trataba de hijos del demonio, su pai pavachasca. Ustedes van a la calle del diablo, que es la calle del alcohol, de la lujuria, de la ira, porque se producían también peleas en este lugar constantemente. Si bien las monjas, las beatas y las señoras escuchaban muy atentamente la misa, los otros con la cabeza dolida no les importaba ni el cielo ni el infierno en ese momento. Estaban tranquilos. Sucede que cuenta la leyenda que cuando pasaban los entierros por este lugar, el extraño del sombrero de ala ancha era el mismo diablo, que se sentaba a deleitar una tutuma de chicha mientras esperaba que pase el difunto para llevarse su alma directamente de ella al infierno. Muy pocos se salvaron de ser llevados al infierno, porque creo que la mayoría somos pecadores, o hay alguien aquí que tire la primera piedra. Entonces, esa era la leyenda del Guayjú, la calle del diablo. Dicen que hasta ahora, al existir todavía algunas chicherías, de vez en cuando se aparece este extraño personaje, tratando de llevarse todavía algún pecador de ese lugar. La calle del diablo comienza exactamente en la esquina de la plaza sudeste y se prolonga hacia el sur. Le llaman Huayco porque es una hondomada. Esta es una de las historias de Sacaba. En este libro, como les decía, hemos recogido más leyendas de Sacaba. Sin embargo, vamos a contar una de Morochate, que se llama Los Abuelos, recogido de la misma manera. Y entre leyenda y ocurrió algo real que también voy a contar. En Morochata, a unas 2-3 horas más allá del pueblo, hay un lugar que se llama La Aguada. Es un lugar de niebla eterna y es un lugar de lluvia constante. Pero ese año había llovido tanto que los maizales, la papa, todo se pudrió, no se podía cosechar nada. Y el pueblo sufría de hambruna. Vanos fueron los ruegos al Tata Dios, salían en procesión, llevaban la cruz y seguía la lluvia. Y hasta que alguien dijo: pero nosotros tenemos nuestros 2 sabios enterrados aquí en nuestro cementerio, vamos a sacarlos para que ellos soplen las nubes y salga el sol. Se fueron al cementerio, cavaron y sacaron las 2 calaveras de los 2 sabios, de sus antepasados. Y en procesión por todo el pueblo con los ruegos correspondientes. Y de repente la lluvia cesó, salió el sol nuevamente y pudieron volver a sembrar y a cosechar. Esas 2 calaveras se encontraban en el pueblo, en una iglesia pequeña donde habían hecho como 2 vitrinas y estaban ahí. Y generalmente se celebra misa una vez al año en el aniversario del lugar, después no hay más. Fue el párroco de Quillacollo, no había energía eléctrica y estábamos ahí escuchando misa. Y cuando terminó la misa, un escenario un poquito más alto. Había un generador de luz y con eso se podía iluminar la iglesia. Terminó la misa y el padre al bajar dijo: oh, ¿y esto qué es? Le contaron quiénes eran, que eran los sabios del pueblo, sus antepasados, y que ellos soplaron la lluvia. Y él dijo: no, esto es cosa del demonio, tienen que devolver esto a su lugar, esto es profano, no pueden hacer eso. Y cuando iba bajando de casualidad las gradas,
se apagó la luz y el cura cayó desde ahí arriba. Una vez que terminó de caer, se volvió a encender la luz. Ya no reclamó porque vienen a nadie a ningún lugar. Quedó ahí la historia. Pero por eso les digo, entre realidad y mito, ¿no? Lo real fue que el cura se cayó, puede ser casualidad o castigo del demonio también. Luego, en Bolivia somos tan ricos en historias. En el oriente, en el occidente, hay cuentos que trascienden incluso fronteras. El cuento de Caraciri, por ejemplo, es un cuento que se puede escuchar en el Perú, La Paz, aquí, o La Condenada. En el oriente tenemos el carretón de la otra vida, que es un cuento muy bonito. Pero vamos a contarles un cuento más de Sacaba, que se llama Ayamojo. Este cuento creo que nadie lo ha rescatado todavía. Creo que es nuevo. Existe el lugar de Tutimayo, muchos deben conocer el lugar de los chicharrones, ¿no? Ahí se encuentra chicharrón toda la semana, de buenos alumnos, acompañado de una garrapiña muy rica. Son famosas las cabreras, doña Susana, todo. Y hay un lugarcito, una pequeña colina, donde me dicen, esto era Ayamojo. ¿Qué significa Ayamojo? La colina del muerto. Aya es muerto. Mamachu. Ayacate. ¿Qué es Aya, doctor? Muerto. Muerto. Claro. Alma. Van a Guanyusa, Chicheri. Aya. Entonces, y Mojo es la colinita. Dice que cuando alguien moría, como siempre en todos los pueblos, los preparativos, si bien lloran y todo, se convierten en fiesta. Ha muerto don Felipe, entonces la viuda, todos, es un afán en la casa. Porque tienen que preparar el velorio, tienen que conseguir las carpas, el alcohol, los cigarros, la coca, tienen que cocinar para que lleguen los dolientes. Van llegando los dolientes, las mujeres vestidas de un riguroso negro, con la cabeza también cubierta por lo que llaman la Verónica, el trapo negro que tienen ahí. Lo mismo los hombres, ¿no? Con camisa negra. Entonces se hace un afán en la casa, van las ahijadas a ayudar. Vos, hazte cargo de la comida, hazte cargo de conseguir la chicha, hazte cargo de los cigarros. Las carpas, hay que armar las carpas. Todo es un afán y todo el mundo se queda ahí. Los dolientes empiezan a hablar en voz baja, como si el muerto iría a despertar o los escuchara despacito. Y todos recuerdan lo buena gente que era. Todos tratan de recordar alguna aventura, algún pasaje que hayan tenido con el difunto. Para después, ya con las copitas, decir qué buena gente. Mira, decir, este era un desgraciado, era malo. ¿De dónde buena gente? Era un perro, ¿no? Le pegaba a su mujer. O sea, el alcohol va cambiando también a las personas. Luego de toda la noche de velorio, al día siguiente había que acompañar y llevar al difunto hasta el cementerio. Primeramente se llevaba a la iglesia, para que ya el párroco pueda dar la misa al cuerpo presente. Sucede que no había los carros, no había las limosinas después de muerto, no había los edecanes en moto, y todo se hacía a pie. Se cargaba al muerto y había que recorrer varios kilómetros para llegar hasta el cementerio. Aquí en Ayamojo ya la avanzada se había apostado, es decir, había ido, llevaban comida y chicha. Llegaba el muerto, el cajón ahí, y se armaba la primera fiesta. Todo el mundo comía y bebía.
algunos ya ni se acordaban de seguir hasta la iglesia y menos al cementerio. Entonces, en ese lugar era tradición de que los muertos descansen un rato para luego llevarlos al cementerio, nuevamente, como dije hace rato, a la iglesia y enterrarlos nuevamente en el cementerio. Hasta hoy existe el lugar, ¿no? Pero creo que muy poca gente sabe de esta leyenda de Amón. Entonces tenemos también otra leyenda muy conocida que es la Virgen del Amparo, la patrona de Sacaba. Sucede que en un día lleno de sol, y le vamos a llamar Pedro, así. Pedro estaba trabajando en su pequeño terreno, cuando de repente, dice, se nubló totalmente y se desató una tormenta. Pedro dejó sus instrumentos de labranza y se ocultó en una cueva. Cuando estaba en la cueva, vino un rayo y partió una piedra, y en la piedra se encontraba la Virgen, la imagen de la Virgen. Lo que hizo Pedro fue agarrar la piedra y llevarla hasta el pueblo, a la parroquia, y allá fue venerada por los sacabeños. Pero hubo un incendio en la iglesia, donde se quemó también la imagen de la Virgen que era del cielo y se destruyó totalmente. Para reconstruir la iglesia, el padre José Gabriel Alcócer, párroco de Sacaba, agarró la imagen de la Virgen y recorrió por el Valle Alto para recaudar fondos para esta causa. Iba acompañado de un grupo de personas y ya al retornar a Sacaba, cansados, se quedaron a descansar en un lugar. Pero los del Valle Alto, los cliseños, enterados de la bondad de la Virgen, intentaron tomar esta imagen, intentaron robar la imagen de la Virgen. Entonces lo que sucedió fue que cuando estaban durmiendo, a uno de los varones se le apareció la Virgen y le dijo que tenían que ocultarse, que estaban viniendo los del Valle Alto con garrotes, con palos, y que los iban a matar. Se ocultaron y el ruego era: mamita, amparanos por favor, amparanos, que nuestros seguidores se vuelvan ciegos, que se vuelvan sordos, que no nos escuchen, que no nos vean y que pasen. Y evidentemente no los encontraron, pasaron por ahí, no los encontraron, volvieron al día siguiente y empezaron a construir la iglesia, y es por eso el nombre de la Virgen, cual se llama Virgen del Amparo, por el amparo que habían pedido los pobladores. Hasta ahora esta imagen es la más venerada de Sacaba, cuya fiesta se realiza la segunda semana de noviembre. Es decir, estamos muy cerca de la fiesta de la Virgen del Amparo. ¿No? Hay una peregrinación desde el pueblo hasta el lugar donde fue encontrada, que se llama Coriuma. Se ha construido una pequeña capilla allá, y mucha gente muy devota que viene aquí. Bueno, no sé si ahí quedamos o algún cuartito ahí está bien, ¿no? Muchas gracias por la atención. Interesante la referencia que ha realizado el licenciado Sandro Claros. Bueno, mucho se puede hablar de cuentos, leyendas del Oriente, por ejemplo, el carretón de la muerte, el guajojo, tremendo. Yo voy a referirles en 10 minutos un caso del que he sido partícipe
sea, va primero con la leyenda y luego termina con un crimen real. ¿Verdad? Yo fui el abogado, uno de los abogados. He titulado esta referencia entre la leyenda y el crimen, titulado El vampiro de Vilaque. Vilaque es un poblado de Tarata hacia el sur. Y Tiataco se encuentra hacia el norte. Es otro poblado. Ocurre que era el mes de noviembre del año 1985-86. Estábamos trabajando con el arquitecto Claudio, que ya murió, en los archivos de Tarata. Y después del almuerzo acostumbrábamos ir al río, a Quimayo, y estábamos ahí con las chicas, que son los arbustos, y justo nos encontramos con el comandante rural de la policía de Tarata. Charlamos y al frente hay un cerro no muy elevado. Le decimos al policía, mira, le decimos, están vagando con palos, machetes y no sé qué armas más. El policía se sorprende, ¿qué es esto? Y nos pide y nos dice, quédense, no me dejen solo. Bajan, o sea, la gente de Vilaque, que venía con palos, etc., una serie de objetos contundentes, ha de bajar esa loma y se va a dirigir hacia el lugar donde estábamos. Y el policía les dice, ¿para qué están llevando armas? No pueden ustedes llevar sus machetes, sus palos, ¿qué quieren hacer? Y la respuesta de uno de los dirigentes fue, estamos buscando al vampiro de Vilaque. Aquí empieza el cuento. Y le decimos, vampiro, sí, es uno que recorre, fíjense, en la cumbre de aquel cerro, con su abrigo negro, no tiene cabellos. El viento va moviendo, caramba, su abrigo. Y se pierde. Y les decimos, pero ¿qué tienen ustedes contra él? Contra ese personaje que dicen que existe. Es que chupa sangre. La ha matado a una señora. Le ha cercenado su pecho y le ha sustraído sangre. Por si ella está un poco pálida. Y luego dice, a una niña que estaba caminando por ahí, van a disculpar, tengo que referir como he conocido, he estado ahí presente, estaba en su mesa y le ha chupado la sangre. Todo en quechua. En quechua. Luego, a un hombre le ha quitado la vida con el machete y la sangre ha chupado. Caramba, le decimos, pero esto es muy raro. Y al policía se le ocurre, y le dice, ¿y dónde están yendo con esas armas? A tomar a la policía. Vamos a tomar. Usted es policía, pero vamos a tomar a la policía. Caramba, muy preocupado el policía. Entonces se le ocurrió algo interesante. Estoy resumiendo lo más que puedo. Iremos al cementerio y queremos que nos muestres la tumba de esa señora que le cortaron los senos o le cercenaron los senos y le chupó la sangre.
han enterrado, indudablemente. A ver, iremos. Ahora queremos conocer a aquella niña que también le succionó la sangre. Y al hombre lo mató a palos, dice el vampiro de Pilato, y que luego lo enterraron. Media vuelta hemos ido con ellos, hemos ido al cementerio. No había tal cosa, era leyenda. Pero la leyenda se expande. Nos despedimos y le dijimos, bueno, no hay tal vampiro, estén tranquilos, en fin. Nos despedimos. Habría pasado una semana y estábamos trabajando en el convento. Bajábamos del convento, serían las 5 de la tarde, y nos encontramos con un señor representativo del Tarata, un hombre muy formado, y nos dice: ¿qué están haciendo a esta hora? Ya van a ser las 6. Váyanse rápido. Todos están hablando que el vampiro de Vilac está caminando acá en las calles. Algo les va a pasar. Váyanse. Ya en el pueblo se conoció el asunto. Pero no se quedó ahí. El Señor nos dijo que en la noche lo veía y que evidentemente tenía un abrigo negro, etcétera, que no tenía cabellos, en fin. Pasa el tiempo y se cunde la leyenda del vampiro, ¿no? Llega a Purata, llega a Clisa y llega a Tiatac. Entonces era un domingo. El domingo es tradición que el campesino va a beber un poco, en fin, ¿no? Es un día de descanso para él. Y ocurrió que en en Tiataco, estaba la gente con temor del llamado vampiro. Y en una de las calles, 2 puertas, y estaba ahí una señora de edad, que era la abuelita de la familia. Y cuando la señora en la tarde entra a la cocina, encuentra a un joven, un muchacho sentado. Todo lo que estoy contando es verdad. Sentado. ¿Qué dice? Este es el vampiro de Pilato. Sale, alarma al poblado. El muchacho, al ver el movimiento, escapa, lo hace corretear por las calles hasta que al final de cuentas lo van a atender. No les miento, manos y pies fueron amarradas. Lo mataron a palos. Y todavía en Tiataco, ahí en la capilla, lo pusieron cerca al altar. Entonces, de la leyenda se derivó el crimen. Un crimen horroroso. Ya al anochecer, cuando su hijo había muerto, aparece la madre. ¿Quién había sido el muchacho? Tenía un problema de enfermedad mental. O sea, se perdía. Iba a un lugar, se quedaba ahí. Entraba a una casa, se quedaba ahí. Y la señora después ha presentado toda la documentación. Y de ese modo nos hemos enterado cómo a un inocente le quitaron la vida de forma tan cruel. De la leyenda, crimen. Entonces me acuerdo toda una familia a quien defendí, ¿no? Estuvo en la cárcel, pero ellos no eran los autores, eran otros, que después en la investigación se determinó. Entonces, muchas veces
la leyenda estimula a otras situaciones. Por eso que hay mucha complejidad, como decía muy bien, ¿no?, entre lo que es la leyenda, entre lo que es el cuento y la incidencia que podría tener. Otro punto, en Cochabamba, que yo he nacido y he vivido, conocen ustedes la calle del Diablo, que ahora se denomina Pasaje San Rafael. Estoy contando de niño, es el pasaje periodo colonial, que antes había una serie de chicherías. En este pasaje, ya llegando a la calle Lance Ecuador, vivía, lo deben haber conocido ustedes, al doctor José Antonio Holguín, que fue mi profesor en la Facultad de Derecho. Y ocurre que era un hombre muy serio, el doctor José Antonio Holguín, y él nos refirió con la seriedad que lo caracterizaba, que escuchó ruidos de danzarines que recorrían aquel pasaje. ¿Cuántas veces le ven golpear su puerta, una puerta antigua? Salía y veía, caramba, a una persona que con un abrigo escapaba hacia la calle San Martín. Él refirió muchas cosas. Estaba hablando de los duendes. En la casa del doctor José Antonio Holguín, caballero serio, había duendes. Y le preguntamos un día al doctor, le dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esto de los duendes? Claro, pues tengo higuero, y el higuero atrae pues a los duendes. Y eso es un post populi, medio mundo acepta. Pero lo interesante del asunto fue que el doctor José Antonio Holguín, abogado, no aceptaba que lleve ese denominativo pasaje del diablo. Presentó un memorial a la alcaldía donde solicitaba al alcalde que para exorcizar el pasaje se le dé el denominativo de San Gabriel. Por eso se denomina pasaje San Gabriel. Y en San Rafael, por eso nos hizo leer su solicitud sumamente interesante. Señor alcalde, ¿cómo en esta ciudad tan bella, Cochabamba, va a haber una calle que lleve el denominativo del pasaje del diablo? Por favor, les solicitamos que ponga usted este nombre, pasaje San Rafael. Y así, ahora cuando pasen ustedes, no sé, es una valoración mía, lleno de luz. No van a encontrar una sombra, lleno de luz. Será para ahuyentar, caramba, los malos espíritus o cosas por el estilo que existe. Están retratos distinguidas damas reconocidas, historiadoras, sí, ¿no? han puesto en las calles. Entonces, con esto hemos terminado, les hemos querido ofertar un pequeño perfil. En algún momento vamos a volver a referirles. La conferencia del próximo martes es de mucha altura académica. Hemos podido conseguir la participación de un militar que conoce estrategia de guerra, y él va a hacer un enfoque de los movimientos, ¿no?, insurgentes que se han dado en el Alto Perú, y va a explicar cuál era la estrategia que utilizaron sin haber ido a una academia militar, cómo eran grandes estrategias. Muy agradecido, los esperamos el próximo martes. En 5 minutos voy a hacer uso de la palabra. Quiero aportar algo a lo de Raúl. ¿No sé? Bueno, pero habíamos programado para 8 días. Bueno, muchas gracias. Muchos de ustedes han venido a visitar Sacaba
y al visitar Sacaba han visto los caballitos en el centro de la plaza. Y cuenta la leyenda de que el presidente Eliodoro Villazón, sacabeño, ofreció una línea de transporte de tren de Cochabamba a Sacaba y les reúne a una serie de representantes de Sacaba y les dice: anúnciales a los sacabeños que voy a aportar para Sacaba con un servicio de transporte de tren. Se reúnen ellos y dicen: bueno, el presidente Eliodoro Villazón nos ha ofrecido este servicio de tren. ¿Qué dicen ustedes? Se reúnen en el centro de la plaza, habían árboles de sauce y dicen la palabra: compañeros, no vamos a aceptar el servicio de tren. Nosotros queremos otra que nos done 4 caballos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sauces tumbaremos y caballos plantaremos. Esa es la leyenda. Gracias, doctor Villarreal. La leyenda realmente es muy interesante. Por ejemplo, la fundación del Imperio Inca es leyenda. Manco Cápac Rimamayo emerge del lago Titicaca, es una leyenda. También se conoce que hay 3 hermanos Ayar que salen de un cerro, cada Ayar con su pareja, y en el trayecto los 2 hermanos se convierten en piedra o en sal y solo llega una pareja, precisamente también Manco con su hermana Mama Oji. Son 2 leyendas. Al final de cuentas no se sabe, hasta el momento pienso que ningún historiador verídicamente hace conocer cómo ha sido realmente la fundación del Imperio Inca. Los primeros incas, ¿de dónde llegaron? Hay muchos que dicen que llegaron de la Polinesia, los orejones. Por ejemplo, eso es una leyenda. Con respecto a Diego, que habla del cóndor, es muy interesante. Los cóndores tienen su rey, tienen su jefe, ¿no? Esa parte yo he visto, Diego. Mi padre tenía una hacienda. En la cordillera, el rey cóndor se ponía con las alas extendidas cuando había una carroña, ¿no? El cóndor rey extendido con sus alas se aproximaba a la carroña y sacaba los ojos, y recién los otros cóndores empiezan a comer la carroña. Muy interesante. Ahora el tipo el amigo que menciono de Mucu. Tarata es la población conocida como Muculacas. El pueblo las poblaciones de Cochabamba tienen sus seudónimos o sus apodos. Por ejemplo, Tarata son Aituay, quiliseños, quiliseños, musultiñes, punateños, chofrososquetes, araneños, muculacas, ¿no? Y quiracoleños, cotus. Luego con Capirua, mancayutas. Qué bonito, ¿no? Los seudónimos de las poblaciones de nuestra tierra. Gracias. Y también aprobamos el dicho para Sacaba. Sacaba, eres el mundo donde el mundo se acaba. Pero la chicha no se acaba. Perdón. Gracias por su hacerles aporte. una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre leyenda y cuento? Otra cosita, usted habló de Yatac. La calle que mencionaba se llama Sucre. Y el templo era en el templo antiguo, porque ahora es nuevo.
leyenda, o sea, definición de leyenda y cuento. Sí. Toda una familia entró a la cárcel. Usted sabe, conoce. Padre, madre, esposo, y eran inocentes. Yo los he sacado de la cárcel. Otros eran los actores de esa muerte cruel. No sé quién más quería participar. Para participar, porque la leyenda de la coca, por ejemplo, yo sé de otra forma. Él habla de Bolívar, en cambio hay una leyenda seguramente del occidente, donde ya, ¿cómo se llama? Ya dan el juicio de quién mastica, la coca, que van a quedar idiotas, que no van a poder seguir adelante, etcétera, etcétera. Y esa leyenda, si no me equivoco, es de Díaz Villamil, que es la leyenda de la coca. Ahora, la leyenda es una historia mezclada con la fantasía. Por eso es que se mezclan las cosas reales con cosas fantásticas. Y alguna otra pregunta, el cuento es un cuento sacado de la imaginación del autor o también de alguna realidad que ha pasado, aumentando detalles que el autor quiera añadir para darle vivacidad y ¿cómo se llama? Y darle actualidad a su cuento. Cuento es Ese es su narración. cuento. Pero claro, todo es narración, todo lo que habla es Leyenda no es narración. narración, leyenda es un hecho. No toda, no completa. Bueno, la literatura es compleja, ¿no? Perdón, doctor. Como el caso que he referido, como desde la leyenda se va al crimen. Se puede llevar a una novela. Ahora el caso que referían de Manco Cápac, no hay que olvidarse que Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Ahí está la leyenda. ¿Quién los amamantó? Una loma. Entonces, en el caso del Imperio Incaico, hay leyenda. Quién sabe, los orígenes se pierden. No vayamos a creer que es fácil encontrar que hay un libro. No es así. ¿Alguna otra intervención? El cuento es muy distinto a la leyenda, señor. Yo, discúlpame, no quiero vanagloriarme. Yo soy escritor, soy miembro de Sovespo. ¿Ya? Yo he escrito un cuento, El condenado y su novia. Pronto voy a lanzar un libro con varios cuentos. Ese es un cuento porque me escuché el duende, mejor dicho, el condenado. Entonces tenía que crear personajes del condenado, de la novia, del paisaje, todo eso es cuento literario. Sí, pero también en el condenado tienes vos por lo menos 5 versiones. Me acuerdo de una propiedad que yo tenía un chico adentro, no llovía. Y estaba un caballero que era el patriarca ahí, don Aurelio de Gavi. Y le dije en quechua, y María no te manda para mucho, don Aurelio. Yo hablo bien quechua, pero no los voy a molestar con mi idioma. Y don Aurelio me respondió, le pregunté, ¿por qué no está lloviendo? Y me dijo, anoche el condenado estaba caminando por estas calles y por estas otras. Yo le dije, ¿y cómo es el condenado? El condenado es el que resucita, le sale sangre por los ojos, por la nariz, carne se desprende, va yendo por los caminos. Es uno. Por eso es que es complejo, ¿no? Poder separar una cosa de otra. Y hay que vivir en el campo, pues. En el campo entonces uno conoce directamente la cosa, ¿no? Pero Bolivia tiene una riqueza impresionante, ¿no? En cuentos, leyendas, novelas, en fin. Les agradezco mucho por haber asistido esta noche.
perdón. Ah, doctor. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, tíos, amigos. Simplemente para dilucidar sobre la leyenda y el cuento. Acá tengo un concepto de la Real Academia Española. Y lo han dicho precisamente Diego y acá los autores. ¿Qué dice de leyenda? Diego lo dijo. Narración de sucesos fantásticos, que se transmite por tradición, de padres a hijos. Y lo han dicho acá. Precisamente, la leyenda sobre el origen del mundo, por ejemplo, de la Real Academia. Puede ser también la leyenda del Imperio Incaico o de Roma con Rómulo y Remo. Primera acepción. Segunda acepción. Relato basado en un hecho o personaje reales, deformado o magnificado por la fantasía o la diversión. Entonces, la leyenda se basa siempre en un hecho o personaje real. El cuento no puede inventarse para un cuento personajes, hechos, situaciones. Eso sí, entonces, para poder aclarar sobre el cuento de la leyenda en base a la Real Academia Española. Muchas gracias, era mi aporte. Muchas gracias por participar. Las personas que no conocen muy bien este tipo de reuniones, todos los martes nos reunimos para hablar de diferentes temas de historia. La siguiente semana, martes como hoy, a las 6:30 vamos a hablar sobre la batalla de Aroma. Como indicó el doctor Villarroel, un militar nos va a hablar un poco de la estrategia que utilizaron los patriotas, que sin tener estudios militares, pues utilizaron una estrategia fabulosa, ¿no?, para ganar a los españoles. Muchas gracias, y los que quieran saber más de estas actividades pueden acercarse, los vamos a agregar al grupo de WhatsApp. Muchas gracias y muy buenas noches. Apagaste.